porque es que el honor de ser elegido por los electores que lo eligen a uno acarrea consecuencias y acarrea responsabilidades. Esto no puede ser que aquí uno solo tenga, digamos, los aplausos y los vítores que le propicia a uno el pueblo generoso que lo elige, sino que nos tiene que, digamos, hacer correr con todas las consecuencias de este debate. Llamo al polo democrático alternativo a que abra los ojos. El presidente Juan Manuel Santos, su primer acto ultra retardatario de gobierno, cuando todavía estaban unidos hace 4 años, fue sonsacarle al polo democrático a Gustavo Petro, nuestro candidato a la presidencia de la República en ese momento. Y es evidente que hoy, mis queridos polistas y mis queridos colombianos, se confirma un trabajo de 4 años del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, haciendo esfuerzos por dividir al polo democrático alternativo, intentando obligarnos a escoger entre esta falsa disyuntiva que he mencionado. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra a nombre de Cambio Radical el representante Lara. Gracias, presidente. Bueno, es lamentable, es de verdad muy triste que el senador Álvaro Uribe no esté presente en este debate. Es de verdad lamentable que no esté aquí para responder los diferentes pronunciamientos de los integrantes de este Congreso, para responder más allá del relato que hizo en el tiempo que estuvo presente en este debate, los cuestionamientos de fondo que hizo Iván Cepeda en su debate. Porque en últimas, el doctor Uribe es el único habilitado, doctor Serpa, para responder las acusaciones de fondo que se hicieron en este debate. Los hechos aquí aportados por Iván Cepeda. ¿Quién más distinto al doctor Uribe puede responder por su pasado? Puede responder por sus actuaciones. No lo puede hacer su partido. Aquí ha habido intervenciones argumentadas, serias, respetables, porque provienen de congresistas respetables como la doctora María del Rosario, como el doctor Rangel, pero no van al fondo del asunto porque naturalmente no pueden sustituir al doctor Uribe y responder por sus actuaciones. Desvían el debate, como lo hizo ahorita el doctor Robledo, hacia otras latitudes, contra el gobierno, por el derroche, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tema de fondo, el que aquí aporta Iván Cepeda, no puede recibir respuesta. Otras intervenciones del partido del presidente Uribe son emocionales, porque lo quieren, porque creen en él y responden con emociones. Otras son simplemente infames, porque provienen de una crítica, digámoslo así, más bien mediocre intelectualmente, y que solo pueden llegar, óigase bien, al argumento ad hominem, al insulto, a la descalificación personal. Y a paradoja, miren quién viene aquí a descalificar a los familiares y a los seres queridos del doctor Iván Cepeda. Mire qué paradoja, y en este debate, recordando lo que estamos recordando del crimen organizado de los años 80, el ataque infamante contra los seres queridos de Cepeda y el silencio ante las acusaciones y las actuaciones y las acusaciones que hiciera Cepeda en su muy argumentado debate. El senador Uribe Vélez no respondió en su intervención las acusaciones, no respondió los hechos aquí aportados. El doctor Uribe no respondió a acusaciones porque se echó flores. Soy honorable, mis hermanos son honorables, mis seres queridos son honorables. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Pero no hubo una respuesta de fondo, más allá de echarse flores. Detrás de todas esas falsas modestias siempre se esconden las grandes soberbias.
Y el doctor Uribe hizo un relato que serpenteó, que esquivó los hechos aquí aportados por Cepeda, hábilmente. Pero pareciera que la habilidad se convirtiera aquí en el gran atributo de los gobernantes de estos tiempos. Bien decía mi padre aquí, mencionado hoy, que la habilidad le sirve a los monos para subirse a los árboles, pero no sirve para gobernar. Se serpentearon los hechos, se esquivaron, dirigidos, esa retórica en ese relato por el doctor Uribe, para llegar a una conclusión conveniente, y debo decir lamentable, porque al final se utilizó inclusive el dolor y la tragedia que viven hoy los familiares de los policías asesinados en Córdoba, para nada más y nada menos que para defenderse él. Lamentable. De todo ese universo de acusaciones que han existido a lo largo de su carrera política, que no entro a valorar, tomó algunas, las más incoherentes, las más débiles, posiblemente las falsas, y las sacó y las expuso. Expuso sus incoherencias para poder manipular al recinto y manipular a la opinión pública y decir, miren, como estas son falsas, las que hace Cepeda son falsas. Aquí en este país la gente no es boba, y en este Congreso tampoco. Tomó elementos parecidos pero distintos, los asoció y sacó conclusiones convenientes. Conclusiones convenientes de un relato que no respondió las acusaciones y los hechos aquí traídos por Cepeda, y que en últimas claramente fue una demostración de que no le puso la cara al país, no le puso la cara al Congreso. No es ese hombre frentero que dice ser, porque él se echa flores de que es frentero. Yo puedo venir y mentir mirándolo a los ojos, sin sonrojarme. Eso no quiere decir que yo esté poniendo la cara. Eso es una forma de faltar a la verdad o de esquivarla, como queramos verlo. Pero eso no es una forma frentera de hablarle al país y de hablarle a este Congreso. Aquí quedaron pendientes todos estos hechos, muchos ya conocidos, que pesan sobre él desde la década de los años 80. La cercanía con los integrantes del cartel de Medellín. ¿O es que acaso podemos negar hechos tan contundentes como las licencias otorgadas entre 1980 y 1982? ¿Podemos negar que el señor Fernando Uribe Senior, director del Aerocivil, fue asesinado por negar la entrega de licencias? Y que entre 1980 y 1982 se entregaron las avionetas con las que el narcotráfico acumuló las más formidables fortunas que le permitieron a esos narcotraficantes prácticamente arrodillar al Estado. Y no quiero hacer juicios de valor, Alirio. No quiero decir aquí que fue por acción. Pudo haber sido por omisión, como él lo dice. Pero ¿vamos a desconocer esos hechos? Porque es que hay que revisar la historia de las FARC y la historia del narcotráfico en Colombia, doctor Horacio Serpa. Tranquilandia no fue un simple laboratorio. Tranquilandia fue un complejo cocalero. Es el único golpe al narcotráfico que ha tenido por efecto en la historia de hacer subir los precios de ese producto en las calles de los Estados Unidos. Y en Tranquilandia, los socios de los hermanos Ochoa Vázquez, Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa, antes que Pablo Escobar, eran las FARC, porque las FARC operaban en esa zona. Allá no podían existir laboratorios sin el beneplácito de las FARC, sin la complicidad de las FARC. Y fueron esas avionetas las que no solo enriquecieron a los grandes narcotraficantes, de muy ingrata recordación, a los hermanos Ochoa, a Guillo y Juan Gonzalo Ángel, José Obdulio.
sino que también a las FARC. Las FARC inicia, y yo creo que Rangel es consciente de eso, ya que es un hombre estudioso, su gran expansión militar gracias al negocio del narcotráfico, que debe crecer en la zona de Tranquilandia, que no es nada distinto a San Vicente del Caguán. Eso es la zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, colindante con la Macarena, son los llanos del Yarí. Y ahí empieza, paralelamente al auge del narcotráfico, la expansión del narcotráfico. ¿Cómo negar que fue gracias a esos aviones que empezó el auge militar de las FARC, el auge militar y el auge criminal también del narcotráfico y de las FARC? ¿Cómo negar esos hechos? Y no vengo aquí a hacer una valoración, un juicio de valor, si fue por acción o por omisión, me es igual hoy en día. Pero los hechos son contundentes, hablan por sí solos. De esto he tenido la oportunidad inclusive de hablar con el senador Uribe Vélez, siendo él presidente, a puerta cerrada, en una reunión tensa. Hablar sobre el helicóptero, hablar sobre todos esos temas tan álgidos y tan sensibles. Ahora dice el doctor Uribe que pues que hubo investigaciones y que nunca llegaron a nada. Por Dios, ¿cómo hablar de investigaciones y de una justicia independiente en los años 80? Cuando el cartel de Medellín no solo asesina al ministro de Justicia, sino que un año después se toma con elementos corruptos del M-19 el Palacio de Justicia y decapita a la cúpula de la justicia colombiana porque iban a aprobar la extradición. O si no, preguntémosle al señor ministro de Justicia, allá murió su padre. ¿Cómo desconocer la cercanía del doctor Uribe, de su círculo? Las fotos lo muestran, con Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa, asesinos del padre de Galán, asesinos de mi padre, pero más allá de nuestros casos, asesinos de muchísimos colombianos. Yo quisiera escuchar o conocer de pronto alguna intervención, algún pronunciamiento del senador Uribe, siendo senador en los años 80, con la misma vehemencia, de la misma forma desafiante y con el mismo dedo acusador contra Pablo Escobar en 1988, 1987, algún recorte de prensa que me permita a mí pensar que todos estos hechos no son ciertos. Una acusación valiente, parándose del atril, diciéndole sinvergüenza o criminal a Pablo Escobar, a Jorge Luis Ochoa, o por lo menos ahora, una sola. Quisiera conocer un solo pronunciamiento. ¿Por qué no los hizo? ¿Por temor, doctor Serpa? No se puede reprochar el temor. Cada quien es dueño de sus miedos. Algunos dicen que por complicidad o cercanía. No sé. Pero no existe un solo pronunciamiento del entonces senador Uribe, señalando con vehemencia, llamándolo, calificando de bandido al señor Escobar, cuando era el principal enemigo de esta sociedad, junto con los hermanos Ochoa. O la cercanía con Guillo Ángel, con Juan Gonzalo Ángel, que controlaba la comisión de televisión, que tenía un canal. Tema que discutí con él, cara a cara, durante 3 horas con el senador Uribe, después de una denuncia temeraria, porque la terminé ganando, que me hiciera diciendo, interpretando y manipulando un trino, que yo lo había acusado de ser el asesino de Pedro Juan Moreno y de César Villegas. Y yo le dije, no señor, yo contra usted no tengo elementos para acusarlo, pero sí puedo decir que existen elementos que señalan a Luis Guillermo Ángel Restrepo. ¿Usted lo conoce, doctor Uribe? No lo negó, esquivó, serpenteó. Recordemos que Guillo Ángel era el dueño del helicóptero no asegurado. Yo creo que es el único avión o el único helicóptero no asegurado del país que opera comercialmente, en donde muy misteriosamente murió Pedro Juan.
Y era el dueño del helicóptero que también transportó a Vicente Castaño. Y fíjese usted, desapareció Vicente. Y existen, porque yo llevé a ese testigo, un ex militar retirado, capitán del Ejército de Colombia, a denunciar a un pariente del señor Ángel por el homicidio de César Villegas. Todas estas denuncias las hice en este Congreso hace años, hace 6 años, y las he llevado y las he sustentado ante organismos judiciales. Y si se trata aquí de preguntar que, oh, miren cómo archivan de rápido unas investigaciones, yo también podría sembrar exactamente las mismas dudas. Mire usted cómo no prosperan esas sensibles investigaciones, doctor Galán. Pero bueno, yo no quiero cerrar con estos hechos que son amargos. Colombia está hoy entrando, explorando la posibilidad de lograr un acuerdo de paz y de ponerle fin a un conflicto que no solamente busca apaciguar el alma de las víctimas de las FARC, sino de todas las víctimas de un país que se ha dedicado a crear víctimas en centenares de miles desde hace 20 años, para apaciguar el alma, para partir de nuevo sobre una base de reconciliación. Yo no puedo sino esperar de estos hechos, que en mi caso sí me dejaron sin padre, y a Galán también, a Cepeda, al doctor Uribe, que estos hechos puedan partir de un mínimo consenso de verdad, doctor Horacio Serpa. Que no signifique aquí un soberbio desconocimiento de la verdad, porque eso es una forma de insultar la inteligencia de las víctimas y sobre todo insultar el dolor. No, eso no pasó, lo del Aerocivil es mentira. ¿Por qué no hace un esfuerzo y dice, mire, sí, se cometió un error, lo reconozco, lo asumo, pido perdón? No se pide nada más, porque la paz se tiene que construir con el doctor Uribe. La paz se tiene que construir con todos los elementos de esta sociedad, pero yo podría partir de la misma reflexión. No pido una venganza eterna, pido una justicia perenne contra él por haber permitido o haber entregado los aviones que enriquecieron a los asesinos de mi padre o a los asesinos de Galán. Y esta misma reflexión la pueden repetir y repetir miles de personas en este país. Pero desde aquí, desde el Congreso, tenemos que predicar con el ejemplo. Tenemos que sentar los puentes y las bases para la construcción de un país más justo y más democrático, pero sobre todo con un país que logre la expiación, el exorcismo de los odios, de los dolores, de toda esa frustración que puede cargar uno por la ausencia absoluta de justicia en los últimos 30 años en Colombia. Porque este es un país, yo puedo decir, este es un país que nos asesinó al ministro de Justicia y nadie. Aquí no ha habido nada distinto a la condena de un simple sicario. No ha habido voluntad para avanzar. En todo caso, yo sí hago un llamado para que sentemos un ejemplo de entendimiento. Las cosas no son en blanco y negro, hay matices, hay ciertas circunstancias en las que pudo vivir una persona que lo llevó a conocer a fulano. De eso inclusive lo hablé con el doctor Uribe y me dijo en esa audiencia de 3 horas, donde no llegamos a ningún acuerdo de conciliación. Y me dijo, mire doctor Lara, yo creo que la muerte de su padre ronda por su alma. Y yo me quedé callado y me dijo, como la muerte de mi padre ronda por la mía. Yo le dije, mire doctor Uribe, yo no le puedo decir sino que lo reconozco, yo creo que en eso estamos de acuerdo. Y usted entenderá que yo no pueda tampoco perdonar la soberbia con la que ostentan ciertas personas que se han acercado a su gobierno, por ejemplo la Comisión Nacional de Televisión, cercanos al narcotráfico. No lo puedo aceptar. Pero si llegáramos a reconocer las cosas, a llamarlas por su nombre, para poder cerrar, tapar, enterrar y ponerle tierra a esos 30 años que han venido sucediéndose, reproduciendo dolor y reproduciendo crímenes en nuestro país, y pudiéramos desde aquí sentar de verdad un ejemplo de reconciliación, de entendimiento y de armonía para todos los colombianos. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Antonio Navarro por el Partido Verde. Gracias, presidente. Aquí se ha hecho una especie de síntesis de la historia de los últimos 25 a 30 años en el país. Se han dicho cosas, pero se han omitido otras.
Tenemos que recordar que esta etapa más dura de violencia empezó paradójicamente a mediados del año 1985-84, cuando se creó, entre otras cosas, la Unión Patriótica. Y vinieron todos los hechos del 84 y 85, a los cuales algunos han hecho referencia, y que a mí me costaron, pues, hablar como hablo ahora, claritico. Una granada, cuando era yo el negociador del M-19 con el gobierno del presidente Betancourt, me costó la pierna izquierda y hablar literalmente a media lengua. Y desde ese momento empezó una etapa que aún no termina completamente en la historia de este país. Y es bueno precisar detalles. En la segunda mitad de los 80 especialmente, empezaron a matar a los miembros de la Unión Patriótica, partido que había sido formado por las FARC al calor de esas conversaciones que hicieron con el gobierno de Betancourt. Y los empezaron a matar con una acusación que yo oí repetida: la combinación simultánea de todas las formas de lucha. La combinación simultánea de todas las formas de lucha, que es la combinación de la lucha armada, la lucha social, la lucha política, evidentemente era real en Colombia. Era parte de la estrategia del Partido Comunista. Es más, en los años 70 se decía por parte de ellos: guerrilla en el campo, sindicatos y partidos en las ciudades. Combinemos las formas de lucha. Y las combinaron en los 70 y las combinaron en el 80, no cabe duda. Pero no es la única parte del mundo donde se combinaron las formas de lucha. Recuerdo dos países más donde se combinaron las formas de lucha: Irlanda del Norte y España. En Irlanda del Norte existió el Ejército Republicano Irlandés y el Sinn Féin como partido político. Y en España existía Harry Batasuna, o Harry Batasuna, como se llamaba el partido, y en la ETA. ¿Cómo trataron esto en la Gran Bretaña y en España? Judicializando a los miembros de los partidos que tenían combinación de forma de lucha o vínculos con grupos armados al margen de la ley. Es más, la señora Thatcher, de la extrema derecha británica, durísima la señora Thatcher, metió presos a centenares de miembros de lo que ella consideraba que eran partidos políticos ligados al ejército republicano irlandés en Irlanda, y los llevó a Londres y los metió en presos en cárceles británicas, en cárceles inglesas. En España llegaron a la ilegalización de partidos políticos que se demostraba que tenían vínculos con los grupos armados. En Colombia no judicializaron, no ilegalizaron, sino que asesinaron. Decidieron sistemáticamente matar a todos los que consideraban, probablemente ciertas las consideraciones, que tenían vínculos con las FARC que correspondían a la lógica de la combinación de las formas de lucha. Y asistimos entonces a la muerte de senadores, de representantes, de diputados, de concejales, de alcaldes, de todo tipo de personas, por el delito de ser de un partido que tenía vínculos con un grupo armado ilegal. Si ese es el delito, tenían que haberlos judicializado y metidos presos, pero no. Empezó un aniquilamiento sistemático de todo un grupo político, acusándolo de combinación de las formas de lucha. Algunos seguramente las tenían, otros no. Pero eso le dio un sello a la segunda mitad de los 80 y principios de los 90 en Colombia. Y eso causó la muerte del papá de Iván Cepeda. Es la acusación de que combinaban todas las formas de lucha. Repito, debería de haberlos judicializado, haber hecho un proceso judicial, haber demostrado que había vínculos con los grupos armados ilegales y haberlos metido presos. Pero no, de ninguna manera, haber aceptado que esas muertes eran muertes
que eran entendibles porque estaban ligados de algún modo con una fuerza armada ilegal como las FARC. Pero ese fenómeno de la segunda mitad de los 80s de pronto se encontró con un elemento distinto, mucho más grave en ese momento, que fue el deseo de desestabilización o la decisión de desestabilización de la democracia colombiana por parte del cartel de Medellín. ¿En qué país del mundo una fuerza ilegal, mafiosa, delincuencial, mata 3 candidatos presidenciales en 8 meses? El único país del mundo que yo conozco es Colombia. Mataron a Luis Carlos Galán, después mataron a Bernardo Jaramillo y después mataron a Carlos Pizarro. Y los mató el cartel de Medellín. Sobre esto se han hecho historias nuevas por televisión que no son historias reales. El cartel de Medellín era Pablo Escobar, era el mexicano Rodríguez Gacha, era Fidel Castaño y su hermano menor Carlos. Esos eran los jefes grandes del cartel de Medellín que estaban unidos. Y ese cartel de Medellín decidió desestabilizar la democracia de este país. Nosotros coincidimos con la firma de la paz con ese momento tan terrible. Y recuerdo que yo, que fui candidato presidencial en 1990 por tener la candidatura de Carlos Pizarro, al igual que César Gaviria, al igual que Álvaro Gómez, al igual que Rodrigo Lloreda, en el 90 tuvimos que hacer la campaña durante los últimos 45 días encerrados en la casa sin salir una sola vez a hacer ni un acto de campaña. Porque el que salía lo mataban, sencillamente lo mataban. También mataron obviamente un montón de gente más, entre ellos el papá del representante de la Cámara Lara que estaba a hacer su intervención. Y eso generó una situación completamente nueva. Mire, en el 85, cuando yo había sido el cabeza de la negociación del M-19, andaba con una mano atrás y otra adelante. Me fui donde el ministro de gobierno, oye, aunque sea un revolvercito para cuidarme, ala, vete allá a ver si te lo venden en la brillada. Esa fue la respuesta del señor ministro de gobierno de la época. Cuando ya empezaron a matar candidatos y a matar ministros, entonces empezó todo lo de los sistemas de protección que todavía hoy sigue existiendo en el país. En ese momento se llegó, durante el primer periodo de la presidencia de César Gaviria, a que Pablo Escobar se entregara y se fuera a la cárcel de la Catedral en Envigado. Ahorita fui, ¿dónde era? En Envigado. Y ahí Escobar cometió un error que le costó la vida. Por temas de negocios, de narcotráfico, mató a 4 de sus socios. 2 hermanos Moncada y 2 hermanos Fuentes de la Estrada, ese era el apellido de los otros. Galeano y los Moncada. Y al matar a esos 4, se los mató dentro de la cárcel allí en la catedral y se escapó esa noche, dividió el cartel de Medellín. Una parte del cartel de Medellín, entre ellos, encabezado por Fidel Castaño y Carlos Castaño, se unió con Don Berna y con otros y formaron los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Y esos Pepes se aliaron con ¿quiénes? Con la DEA, con la CIA, con el Estado, con el establecimiento colombiano y con el cartel de Cali para perseguir a Pablo Escobar. Así es la historia real. Hasta ese momento, los hermanos Castaño y todos los otros eran parte del cartel de Medellín y en ese momento se dividió el cartel de Medellín y eso le costó la vida a Pablo Escobar pocos meses después. Pero ¿qué es lo que en ese momento empezó? Algo que después todavía no acabo de terminar. Es la alianza entre el Estado colombiano y grupos de delincuentes organizados. Mataron a Escobar. Próximo objetivo, el cartel de Cali, que estaba aliado con los Pepes, con la DEA, con la CIA y con el Estado colombiano y con el establecimiento. Muerto Escobar, decidieron que el próximo objetivo era el cartel de Cali. Y efectivamente empezaron a perseguir al cartel de Cali.
los del cartel de Cali no hicieron resistencia armada, los cogieron presos y los extraditaron, y allá están los miembros del cartel de Cali pagando penas en Estados Unidos una vez fueron extraditados. Una vez terminaron con el cartel de Cali, ¿qué pasa? El enemigo se volvieron las FARC. Las FARC habían acumulado fuerzas durante muchísimos años. Con el comienzo del gobierno de Ernesto Samper lanzaron una ofensiva muy grande. Una ofensiva que llegó a tener más de 330 municipios sin presencia de fuerza pública. Y entonces, los mismos que habían estado en el cartel de Medellín, que después habían formado los Pepes, que después se habían aliado contra el cartel de Cali, se volvieron las Autodefensas Unidas de Colombia. Y claro, se unieron con otros sectores que se metieron a todo este proceso de enfrentamiento de las FARC. Y el enemigo de todos, incluyendo el establecimiento de este país, se convirtió, ese enemigo eran las FARC. Y así llegamos al intento de negociación del Tahuán, que salió mal, pero evidentemente desde el comienzo del gobierno de Andrés Pastrana Arango, porque durante los 4 años en que el doctor Serpa fue ministro del Interior y estuvo en el presidente Samper, los Estados Unidos no movió un dedo para ayudarle al país en ese enfrentamiento con las FARC, excepto lo que hacían las agencias de inteligencia ligadas a todo este paquete de lo que se llamaron las Autodefensas Unidas de Colombia. Con la llegada de Andrés Pastrana empezó una reingeniería de la fuerza pública, el Plan Colombia, la ayuda norteamericana, se hizo una reingeniería del ejército, de la policía, cambiaron las comunicaciones, llegaron soldados profesionales que no había, antes eran soldados de servicio militar obligatorio, y empezó toda una transformación del Estado colombiano. Y mis queridos compañeros del Senado, ya entonces las autodefensas se volvieron innecesarias. Ya no eran necesarias para enfrentar a las FARC. Esas autodefensas, a punta de terror, con apoyo de sectores del Estado, porque en todo esto estaban ligadas con el Estado y con el establecimiento, le habían dado territorios muy grandes a la guerrilla. Urabá, los expulsaron de Urabá. Los expulsaron de la zona del Magdalena Medio, los expulsaron de áreas de la Sierra Nevada, del Perijá, de medio país. Sacaron a las FARC a punta de terror, con la complacencia del establecimiento colombiano, con la cooperación de sectores del establecimiento colombiano. Por eso, no me extraña que muchas de las acusaciones que se han hecho en este debate sean ciertas. Lo que pasa es que no es correcto atribuir esta responsabilidad a una persona. Evidentemente no es una sola persona, es muchas personas del establecimiento colombiano. Mire, acaba de salir un informe de la fundación holandesa Paz Christi que demuestra sin duda alguna que la Drummond organizó un grupo paramilitar para vigilar su carrilera y sus instalaciones en la zona del Cesar, pagado por la Drummond, por la compañía transnacional Drummond. Y ahí está el informe de Paz Christi, acabo de leerlo, con todo tipo de información que uno no puede decir sino que es cierta, con confesiones de contratistas de la compañía que mostraron de qué manera servían de tránsito para pagarle a estos grupos. O sea, el establecimiento colombiano decidió, después de los éxitos contra Escobar y contra el cartel de Cali, que había que mantener esa unidad, respaldando grupos armados y haciendo justicia con mano propia, consiguieran mucho más resultados que los estaba o podía conseguir las instituciones estatales. Cuando el presidente Samper estuvo gobernando después de todo el lío del proceso 8000, evidentemente además se produjo prácticamente una división al interior de las fuerzas militares. Había sectores de las fuerzas militares que querían que el presidente saliera del poder y otros que lo defendieron. Y en esa puja tremenda probablemente se encuentra la explicación de la muerte del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Cuando todo eso se dio,
cuando vino una unificación de nuevo de las instituciones estatales, vino el Plan Colombia, se fortaleció y se hizo la ingeniería en esos 4 años al ejército y las fuerzas militares y la fuerza pública colombiana, ya las autodefensas dejaron de ser necesarias. Y uno de los hombres que más influyó en que se sentaran a negociar fue Carlos Castaño. Castaño decía, así como fuimos útiles contra Escobar unidos al cartel de Cali, y después descartamos al cartel de Cali y conseguimos que el cartel de Cali fuera el próximo objetivo. Y después del cartel de Cali fueran las FARC, ahora ya no nos necesitan, negociemos nuestra desmovilización. Por eso, doctor Rangel, no es que los grandes éxitos sean atribuibles a que llegó el presidente Uribe a la presidencia. Simplemente los señores dijeron, busquemos una solución, porque ya nos volvimos innecesarios y vamos a hacer el próximo objetivo, como había sido cambiante el objetivo a lo largo de los años anteriores. Y entonces vino ese proceso con todas sus dificultades, donde empezaron unos, después fueron creciendo otros, donde se vendieron frentes, se crearon frentes ficticios para desmovilizar más y conseguir beneficios y todo lo que hemos conocido. Pero esa es la historia. Yo sí creo que muchas de las acusaciones, repito, son ciertas, pero hay muchísimas más. Si es que vamos a hacer un debate bien hecho sobre el paramilitarismo en este país, porque era una decisión de muchos sectores del establecimiento, que venían desde hace rato. Ya se ha discutido y se ha mostrado muchas veces quién permitió la entrada de Jair Klein a entrenar autodefensas de Puerto Boyacá. O sea, aquí había una decisión de muchos sectores del establecimiento de que esto avanzara. Posteriormente a eso, ya viene el Estado actuando contra las FARC y evidentemente consiguiendo resultados. Y esos años son conocidos como los años de la seguridad democrática, en que pasamos de tener 20 o 30.000 guerrilleros a una cifra que ya está por debajo de 7 o 8.000. Y esa es la hora en la cual vale y tiene sentido intentar una negociación de paz. Y esa es la discusión. Pero yo sí creo que no mirar la historia de conjunto y no mirar todo lo que ha sucedido es hacer una mirada parcial que puede ser o tener elementos ciertos, pero te deja por fuera lo que realmente sucedió en la historia de este país en los últimos años. Creo yo que, sin duda, hay que tomar en consideración algunas afirmaciones que hizo ahora hace poco Jorge Enrique Robledo. El debate entre sectores del establecimiento no puede ocultar la responsabilidad que tiene mucha más gente en todo lo sucedido. No puede polarizar el país como se polarizó en el pasado entre fuerzas hegemonizadas por los que han dominado y controlado este país a lo largo de su historia. Es esencial entender que Colombia necesita ahora ponerle fin a este conflicto. Y en eso no tenemos la menor duda. Votamos por Juan Manuel Santos porque hay una esperanza de que este conflicto termine con toda su descomposición. Sentimos que las FARC ya no son las FARC de hace 15 años, que las FARC han entendido ya a fuerza de realidades y de golpes que no pueden ganar y que tienen que negociar y que tienen que aceptar concesiones razonables y que tienen que hacer concesiones ellos mismos. Y creemos que ese proceso de paz hay que apoyarlo y por eso estamos aquí apoyándolo. Pero lo que tiene que seguir después es ponerle fin a toda esa combinación de sectores institucionales y extrainstitucionales que sigue operando de alguna manera porque ha sido lo que ha sucedido en los últimos 30 años en este país con mucha intensidad. Esperamos que esto sea el final de esta negra noche de la historia de Colombia, que sea el final de esta generación a la que yo pertenecí, de la que hice parte, donde actué para que nuestros hijos puedan vivir en un país distinto.
al que nosotros construimos en estas últimas 30, 40 años. Yo sí creo que sí necesitamos menos arrogancia todos. Aquí necesitamos menos derecho a sentirnos los únicos con la capacidad de tener la verdad. A mí sí me gustaría enormemente que en un momento dado de la historia pidiéramos perdón, porque aquí, como en la Biblia, como en el tema de la Magdalena, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No veamos solamente el pecado en el otro, veámoslo en cada una de las actuaciones nuestras. Y tengamos la grandeza y la generosidad con la historia de este país de pedir perdón para empezar a construir una patria distinta para todos. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Eber Bustamante del Centro Democrático. Gracias, señor presidente. Bueno, parece que la intervención del presidente Uribe y las últimas intervenciones están salvando este debate, porque estamos arribando a un análisis mucho más objetivo, más centrado en las condiciones y en las circunstancias históricas en que se desató toda esta vorágine de la violencia. Antes de entrar al fondo del asunto, quisiera referirme brevemente a las afirmaciones del representante Lara, quien en un acto de respeto debería pedirme perdón. Por eso no le creo las afirmaciones que ha hecho esta tarde en esta sesión, refiriéndose al presidente Uribe en los mismos términos en que yo fui víctima de él cuando era zar anticorrupción del gobierno presidente Uribe. Y fue que antes de colocar usted en conocimiento de las autoridades correspondientes supuestos hechos que me atribuía, los difundió por los medios de comunicación, dañando mi honra, dañando mi dignidad, afectando a mis hijos en sus trabajos y en sus universidades. Por eso no le creo nada, representante Lara, porque usted es experto en montar infamias a partir de la mentira. Usted puso finalmente eso en conocimiento de las autoridades y las autoridades ni siquiera consideraron esas afirmaciones suyas por faltar a la verdad. Dejo cerrado ahí el tema, pero ese hecho da cuenta de quién es el representante Lara. El senador Roy Barrera hace un maniqueísmo del tema de la paz y recula frente a este debate, porque sabían desde el principio que este era un debate para criminalizar una vez más al presidente Uribe. Prostituyen el discurso de la paz. Matan el tigre y se asustan con el cuero. Creían que nos estaban invitando a una primera comunión, donde iban a continuar difamando a un líder de este país. Yo estoy de acuerdo con Antonio Navarro. En primera instancia tenemos que establecer las responsabilidades institucionales en el desarrollo histórico de la violencia, en el desentendimiento de los partidos
en la incapacidad de construir una institucionalidad democrática que incluya a todos los colombianos. Pero ese intento de individualizar la responsabilidad y de dañar a un hombre que ha luchado a fondo por defender el gran propósito de unir a los colombianos alrededor del uso y el monopolio legítimo de la fuerza, que debe ser la columna vertebral de cualquier acuerdo, es lo que precisamente hace que este debate, una vez más, quede señalado como un intento. Yo no diría del polo, y aquí quiero referirme a la intervención del senador Robledo. Conozco a fondo las diferencias que existen en el seno del polo democrático alrededor de la política y las armas. Y por supuesto que el senador Cepeda no hace parte de esa corriente del polo democrático. El senador Robledo ha sido claro desde que participa en la política en Colombia y se ha deslindado con claridad del uso de la violencia en la política. Hay que hacerle ese reconocimiento, senador Robledo. Pero no es lo mismo, no es la misma situación la del citante a este debate. Y ese es uno de los problemas que enredan la historia de Colombia. Por un lado, queda claro, creo que los elementos de juicio que se han aportado a lo largo de este debate en relación con el origen y el desarrollo del paramilitarismo dejan a salvo, por supuesto, y como un combatiente para desterrar al militarismo, al paramilitarismo de Colombia, al presidente Uribe. Antonio Navarro acaba de hacer una referencia histórica muy clara del papel del narcotráfico, de los carteles de Cali y de Medellín, de Fidel Castaño, de Carlos Castaño. Hay que leerlos, lo que dicen sobre la historia de los años 80 y de los años 90. Pero el primer elemento que quiero anotar y que fue definido como una conclusión por parte del senador citante es la responsabilidad que le establece a dos gobiernos liberales en relación con el surgimiento del paramilitarismo en Colombia. Yo esperaba que el senador Serpa, a quien todo el país reconoce por su trayectoria como líder popular, como líder comprometido con luchas democráticas, esperaba que se refiriera a ese tema. Y una de las conclusiones que sacó el citante, tal vez la primera, es que quedaba demostrado que las convivir habían dado origen al paramilitarismo en Colombia. Una acusación grave a dos gobiernos liberales. Las convivir fueron producto del decreto 376 expedido por el gobierno del presidente Gaviria el 4 de febrero del año 1994. Y quien las implementó, como muy bien lo señaló aquí el senador Serpa, fue el ministro de Defensa del gobierno de Ernesto Samper, el doctor Fernando Botero.
Entonces esa afirmación responsabiliza no al presidente Uribe, porque producto de ese decreto se crearon en Colombia más de 750 cooperativas Convivir, de las cuales en Antioquia apenas 63 o 64 Convivir. Entonces aclaremos muy bien, esa conclusión del senador citante no compromete al presidente Uribe, compromete al presidente de la época, César Gaviria, y a quien la implementó, el presidente Ernesto Samper, a quien además han señalado de otros vínculos con el narcotráfico. Es una gran mentira responsabilizar al presidente Uribe del desarrollo del paramilitarismo a partir de las Convivir en Colombia. Por eso, senador Cepeda, me quedó la impresión de que todo ese escándalo que se había hecho alrededor de este debate no estuvo siquiera a la altura del manejo de un sencillo sustanciador de juzgado. Nada nuevo, mentira tras mentira, tergiversación tras tergiversación, calumnia tras calumnia. Y ahí estoy de acuerdo con lo que ha planteado aquí tanto el senador Robledo como el senador Navarro. Para develar realmente cuál era la intención de este debate. Y por supuesto que aquí le cabe una responsabilidad al gobierno del presidente Juan Manuel Santos y a los partidos de la coalición. Voy a leer, porque no estamos entre ángeles, la página de ANCOL, que es la vocera oficial de las FARC, de hace apenas 17 días, del 30 de agosto, en el editorial oficial se pregunta quién está interesado en la muerte de Uribe Vélez. Y dice, la respuesta es sencilla, nadie. Y por el contrario, todo el mundo quiere verlo ante una corte penal. Es una aceptación por parte de las FARC de su fracaso en el intento de matar al presidente Uribe en 3 ocasiones, cuando intentó matarlo. Ahora ya le quieren perdonar la vida, pero lo quieren enviar a la cárcel. Y al final de ese largo y aburrido editorial, como todo lo de las FARC, con lugares comunes desde hace más de 50 años, dice, así pues, es forzoso concluir que la decisión del gobierno Santos, porque estaba referido al tema que trascendió públicamente del intento del gobierno de quitarle al presidente el apartamento por el cual él estaba pagando un alquiler. Así pues, es forzoso concluir que la decisión del gobierno Santos de dejar sin la guarida militar a Álvaro Uribe Vélez no es más que uno de esos bluffs mediáticos con los que cotidianamente engañan a los pobres e ingenuos colombianos. Álvaro Uribe Vélez no va a perder su casa y lo mejor, nadie va a intentar callarlo para siempre. Bueno, ahí por lo menos están diciendo que no van a intentar matarlo. Esperamos que cumplan. No van a intentar callarlo para siempre porque su final digno de tal dignidad será en una corte penal. Todo parece ir hacia allá. Y hace apenas 2 días, en esta misma página
de Ancol, bajo el seudónimo de un señor Simón Palacios, explica lo que el senador citante ha negado reiteradamente y que es una prueba y una demostración que el senador citante es el vocero oficial de las FARC en este Congreso. Bienvenido que lo sea siempre y cuando sea para discutir con transparencia el futuro de la paz en Colombia. Y ahí se dice, para justificar este debate, que se titula Debate del Innombrable, me voy a ahorrar la literatura pseudofundamentalista propia de estos documentos para leer únicamente el último párrafo, que es donde se justifica este debate, que pareciera que son las mismas palabras que ha utilizado en varias ocasiones, sobre todo en la proposición original en la plenaria por parte del senador Cepeda. Y dice así: lo que se pretende con el debate es entregar nuevos elementos de juicio a la justicia colombiana, además de los que ya reposan en la Fiscalía General de la Nación, pero no arrojan resultados sobre el esclarecimiento de los hechos. Es decir, que las pruebas que ha llevado el senador Cepeda no le han prosperado y que este debate, que debería ser un debate político sobre el futuro de la paz en Colombia, se usa para judicializar al presidente Uribe, pero que no arrojan resultados sobre el esclarecimiento de los hechos y circunstancias producto de las afirmaciones de desmovilizados que señalan al exmandatario como autor de un concierto para delinquir y la organización de grupos paramilitares desde su calidad de hacendado, gobernador, senador y presidente de la República. Y aquí empato con la referencia histórica que de manera afortunada y acertada ha hecho mi antiguo compañero de lucha, Antonio Navarro, el tema de la combinación de las distintas formas de lucha. Hay una reflexión en los libros clásicos de la guerra que señalan que la guerra es una forma de desarrollar la política por otros medios. Y a la inversa, también que la política es una forma de darle continuidad a la guerra. Las FARC, a lo largo de sus 50 años, ha desarrollado con mayor énfasis la guerra, las acciones violentas. En su concepción original planteaba el propósito de la toma del poder como producto incluso del conflicto de la Guerra Fría. Pero en los años 80 el ingrediente del narcotráfico empieza a desvirtuar por completo la naturaleza política de las FARC. Y por supuesto que este capítulo que hoy se está desarrollando en este Congreso hay que considerarlo como un episodio del desarrollo de la guerra por medio de la política. Porque en últimas, además del intento de la judicialización personal por parte del senador Cepeda al presidente Uribe, está el deseo de venganza, está el deseo de retaliación ante una derrota estratégica político-militar
que le imprimió la política de seguridad democrática a las FARC y su concepción de la combinación de las formas de lucha. Yo soy del departamento de Cundinamarca y era alcalde en el periodo del año 2001 al 2003, cuando las FARC tenían prácticamente rodeada la capital de la República después del Caguán. No sé si el nombre de Jenner Sánchez Díaz le diga algo al senador Cepeda, fundador del Frente 42, conocido como el Frente Manuel Cepeda Vargas, que asoló gran parte del departamento del Meta y especialmente las provincias de Sumapaz, del Alto Tequendama, del Alto Magdalena, del Tequendama, de las goteras de Bogotá, la Sabana Occidente, Facatativá, Mosquera, Funza y la provincia de Río Negro. El primer frente de las FARC que sufrió la derrota de la política de seguridad democrática fue el Frente 42, llamado Manuel Cepeda Vargas, y que operaba en Cundinamarca y del cual fui víctima.